a tu público, ciertamente, ¿no? El techo crujió cuando venía para abajo. Esta vez, esta iglesia tenía un claro muy grande de 20, más o menos de 20 metros, y estaban sujetados, por toda la estructura estaba soportada por tensores, y uno de esos tensores, el central, falla, se rompe, se desgrana de la estructura, y automáticamente en cuanto cae el tensor al piso. Pero no hay, padre, no hay alguna razón para la cual permite explicar por qué se rompió ese tensor central. No lo sabría, digo, obviamente yo no soy ningún técnico ni especialista. A mí lo que me han comentado es que una de las posibilidades puede ser las temperaturas atípicas tan calientes o finales que hemos tenido en la zona. Era una estructura sólida, no era una doble losa, es una estructura, una construcción de 50 años atrás. Entonces eso lo hacía más caliente. Tú sabes lo que le pasa con el calor al cemento y a la orilla, ¿no? Entonces ha sido, pues sí, una inmensa y terrible tragedia. No podemos quitarnos de la mente. No se habían dado, padre, no se habían dado cuenta ustedes previamente del daño que significaría eventualmente un mal funcionamiento de esos tensores estructurales con una antigüedad de 50 años en un lugar donde hay mucho calor, mucha humedad, mucho sol, pero también mucho óxido y se puede echar a perder el metal? Era una forma común de construir de aquellos tiempos, era una manera común de construir, y la verdad jamás por mi cabeza pasó, ¿verdad?, que pudiera pasar. Hace años una iglesia aquí mismo en Tampico también colapsó, solo colapsó de noche, pero ahí en ese tiempo el padre encargado mandó quitar los tensores porque le parecían muy feos. Entonces, pues bueno, se le quitaron los tensores y al tiempo, no en el momento, la iglesia colapsó. Lo que yo viví ayer es un colapso inmediato. Yo siento que ya tiene un camino de deterioro interno que fue muy complicado ver desde fuera. Tú veías de fuera y pues se veía muy bien, todo muy bien, sin ningún problema. Y bueno, pues ya los peritajes ojalá y nos den un poco de luz. Claro, ustedes no temían que pudiera haber algún problema, es decir, no se les ocurrió, padre Vargas, ordenar algún tipo de revisión, peritaje en algún momento previo justamente a esto que se convirtió en una tragedia. ¿Cuánta gente había en la iglesia en el momento en que se desploma el techo? Había en torno a 80 personas. Acababa de terminar la misa de una, fue algo para nosotros también. Digo, cuánta gente vio la misa de una y salió, y pues a los 10-15 minutos que ya había empezado el rito del bautismo, pues pasa lo que pasa. ¿Usted también se salvó de milagro, padre? Pues yo, gracias a Dios, junto con otros 60 más, y creo que pues, tenemos que dar gracias y luchar por vivir de una mejor forma, ¿no? Después de esta oportunidad y pedir, ¿no? Es una cosa terrible, de un bebé, de un niño chiquito, ¿no? Bueno, mira, como se pudo ver, pues una marcha pacífica, también en lo general, aproximadamente 4.500 personas marcharon de manera pacífica, un grupo aproximadamente de 100 encapuchados, lo que se ha llamado Fuerza Negra o Grupo Negro, estuvo caminando por toda la marcha, no tuvo oportunidad de hacer destrozos, excepto lo que tú señalas en algún momento, algunas barreras de madera, y es hasta el Zócalo ya cuando en algún momento trataron de penetrar por el lado de Corregidora, la valla que está en la Suprema Corte, lanzaron algunas piedras ahí en la Suprema Corte, pero la fuerza de reacción estuvo ahí presente de manera simplemente preventiva y pudo ya contenerse el tema. Creemos que ha sido
una marcha, como digo, pacífica. Hubo el menor de los destrozos, prácticamente no tenemos destrozos materiales, no ha habido incidentes de lesionados, todavía no termina el evento, todavía estamos esperando que concluya, ya están terminando los oradores y seguiremos presentes para que esto concluya adecuadamente. ¿Cuál es el despliegue, Ricardo? El despliegue ordenado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para garantizar la tranquilidad de quienes al paso de la columna de los marchistas temen daños a sus negocios, como lo hemos visto en uno de los cafés en donde lanzaron pedradas y tiraron las maderas. Lo que hemos es un café, un negocio de café en una avenida. Sí. Mira, son aproximadamente 800 elementos a todo lo largo de la marcha, desde el inicio hasta el final, hasta la zona del Zócalo, 800 elementos de policía y, por supuesto, elementos del ERUM, de protección civil, etcétera, que llegaría más o menos a 1,200 personas de todo gobierno. Sí, estábamos mostrando la imagen, Ricardo, justamente del intento de daños a las maderas, a los tablones que cubrían justamente el negocio de Starbucks, un negocio de Starbucks justamente en el camino de la marcha, en una de las calles aledañas en la avenida Francisco I. Madero, claro, muy cerca de la Plaza de la Constitución. Salvo este incidente, entonces, Ricardo, no hay mayores daños. No hay mayores daños, como te comento, ya al final quitaron algunas de las vallas ahí sobre Corregidora, cerca de la Suprema Corte, corrieron, pero ya está contenido lo que pretendieron hacer ahí en el Zócalo. Sí, yo estaba adentro con mi familia, con aproximadamente 25 personas. Gracias a Dios salimos con vida, ¿verdad? Pero al momento de estar adentro, toda la estructura del techo cayó encima de mi familia y de las demás personas. Yo estaba pegado a una ventana donde tenía a mi hijo. Lo primero que hice fue romper la ventana, sacar a mi hijo y empezar a ayudar a mis demás familiares. Ustedes estaban en una ceremonia, entiendo que era un bautizo colectivo. Sí, era un bautizo colectivo, exactamente. Era un bautizo colectivo y pues íbamos a bautizar a mi sobrino. Todos éramos familia. ¿Alguno de ustedes resultó lesionado de la familia directamente, Moisés? Pues la mayoría resultó con cortaduras, se podría decir, golpes tolerables, raspaduras. La única grave, bueno, no con gravedad, pero un poquito delicada, viene siendo mi mamá con un tobillo fracturado y las cervicales 1 y 2. A ver, usted estaba en esa iglesia, ¿a qué hora fue esto? ¿A qué hora ocurrió esta tragedia? Pues realmente no recuerdo muy bien porque pero fue aproximadamente como a las 2 de la tarde, 2:10 de la tarde aproximadamente. ¿Y cómo fue todo? ¿Cómo empezó a suceder? Usted estaba en la ventana con un hijo y ¿qué fue lo que empezó? ¿Cómo se dio cuenta pues de que se estaba cayendo todo esto? ¿Hubo algún ruido, alguna explosión, algo? No, solamente escuchamos así como si fueran tronidos, como si hubieran tirado artefactos pirotécnicos afuera, y cuando vimos ya la luz se venía toda desboronando hasta que se vino a colgar en la parte del medio. Y pues realmente yo estaba en una esquina donde tenía un vidrio, bueno, había ventanas. Lo primero que hice fue pues resguardar a mi hijo para poder entrar con los demás y romper la ventana y sacar a mi hijo. Y había otros parientes míos también que estaban a un lado y pues también todos nos apoyamos para salir adelante. Moisés, ustedes de pronto estaban ahí y escucharon crujir el techo. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió y de pronto, me imagino, un ruido espantoso, el polvo y todo encima de la gente que estaba. Dice que estaba usted con toda su familia, pero ¿cuánta gente había dentro de la iglesia en el momento en que se desploma el techo? Pues aproximadamente, a lo que yo recuerdo, supongamos que eran unos 10 niños, aproximadamente. Ponle que unos 20 por familia, y
y pues hasta ahí es lo que recuerdo, porque realmente no es que haya perdido la memoria, lo que pasa es que no le puse mucha atención, más que nada estaba centrado en lo que estaba aquí con mi familia. ¿Conoce usted a las personas que fallecieron? No las conozco, solamente sé que es una de Victoria, creo que uno paraguayo y uno de Victoria. Pero míos conocidos no los conozco, solamente los vi ese día. ¿Ha recibido apoyo, ha recibido atención, ayuda de la autoridad municipal, estatal? Sí, gracias a Dios he tenido mucho, apoyo moral, se podría decir, llamadas, atención médica. Estaba muy bien aquí en el Seguro Social, que viene siendo el IMSS. Atendieron muy bien a mi mamá, a mis familiares, que pues realmente estaban un poquito, se podría decir, delicados, pero gracias a Dios todos están en casa, todos se dieron de alta, solamente pudo haber descalabrada, golpes en la espalda, en el pecho, pero tolerable, todo tolerable. Pues algo que va usted a recordar el resto de su vida. Menudo susto el que se ha de haber llevado usted. Enhorabuena por la familia que está bien. Lástima por aquellos que murieron a consecuencia de este desplome del techo dentado de la iglesia de la Santa Cruz, se llama, ¿verdad? Sí, Santa Cruz, correcto. Sí, pues es algo que no se espera, y menos en un camposanto que viene siendo una iglesia. Realmente probablemente yo me lo pude haber esperado en otro lugar, pero pues desgraciadamente fue en la iglesia de la Santa Cruz. Yo creo que lo primero, a propósito de historia, es recordar que fue el año 68 en el mundo. Y yo diría que en el mundo es el año del rock and roll. Un parteaguas histórico en los tiempos modernos. Así es, en gran medida, porque es un año de la minifalda, es el año de los anticonceptivos. Explícame esto como si tuviera yo 18 años, por favor. Es decir, como si no hubiera yo nacido hace 55 años. Yo te diría que en el año 68 en el mundo había una rebeldía juvenil, un movimiento que por alguna razón coincidió, lo mismo en Francia que en Alemania, que en Estados Unidos, y que en México estalló por un pretexto aparentemente menor, que fue la disputa entre dos grupos de estudiantes. Aparentemente, que fue reprimido duramente por los granaderos. Hay una marcha de protesta por la violencia de la policía, y hay una intervención todavía más fuerte, en este caso del ejército, y así irrumpe un movimiento en un México que era muy distinto. El México de 1968 es el México del PRI hegemónico, cuando el PRI era prácticamente un partido único, cuando los medios de comunicación recibían los lineamientos de parte de la Secretaría de Gobernación. En el caso de la prensa, había una empresa productora e importadora de papel, PIPSA, que a través de el suministro del material, del papel, tenía un control. Pero desde luego, radio y la televisión concesionadas, y siempre con la espada de Damocles. En esos años, Emilio Azcárraga, Milmo, presidente de Televisa, se asumía como un soldado del presidente y decía que Televisa era una empresa priista. En esos años, Jacobo Zabludovsky y Pedro Ferriz Santa Cruz eran los encargados de dar una información edulcorada sobre lo que era este país. Y en esos días gobernaba un personaje que se llamó Gustavo Díaz Ordaz, que se había formado en el seno de una camarilla absolutamente autoritaria y prepotente en Puebla, que fue la camarilla de Ávila Camacho de Maximino, gobernador de Puebla. Entonces, el presidente Díaz Ordaz hace carrera política como presidente municipal, como diputado, y posteriormente una carrera que lo lleva a la presidencia de la República. Pero la concepción de Díaz Ordaz del poder era un poder omnímodo y un poder que no admitía disonancias y mucho menos críticas. Te diría, Pepe, que en esos años
el Zócalo estaba reservado para la gloria del señor presidente de la República. Y uno de los méritos del movimiento estudiantil fue recuperar el Zócalo, es decir, expropiarle el Zócalo al presidente de la República, y diría otra cosa, desacralizar al presidente de la República, porque en esos años no se respetaba al presidente, se le veneraba. Y entonces cuando llegan estas enormes manifestaciones, la del silencio, por ejemplo, se calcula que fueron 250,000 estudiantes, fundamentalmente estudiantes, que partieron desde el Museo de Antropología e Historia para llegar al Zócalo. Algo impresionante, Pepe, escuchar solamente los pasos de los jóvenes marchando, la multitud, desde luego, en las banquetas, viendo el pasar de los estudiantes, para estallar ya en pleno Zócalo. Y ahí, frente a Palacio Nacional, gritarle a este presidente autoritario: Chango Bocón, sal al balcón, Chango Bocón, sal al balcón. ¿Te imaginas para este hombre autoritario el que llegaran a las puertas de su casa estos jóvenes irreverentes a cuestionarlo? Y la manera en que el presidente manejó el conflicto fue siempre con la violencia. Entonces el ejército tomó Ciudad Universitaria, el ejército tomó a sangre y fuego las instalaciones del Politécnico, y finalmente, ante la inminencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que sería el 12 de octubre de 1968, hay una convocatoria del Consejo Nacional de Huelga para reunirnos en la Plaza de las Tres Culturas. Yo conservo, iba a traerlo pero ya no alcancé, un volante convocando al mitin del 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. Pero en principio lo que los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga habían planteado era que nos concentraríamos allí para, al término de ese mitin, acudir al casco de Santo Tomás para expulsar a los soldados que estaban apersonados y en control de esas instalaciones. Una característica del ejercicio del poder es que el hombre del poder sabe en su interior que se va a terminar, y que el poder es un tanto así como un enorme bloque de hielo, que lo uses o no lo uses, de todos modos se va a convertir en un charco en el enorme mar de la historia. Entonces, yo no había visto nunca un presidente de la República que públicamente preparara durante tanto tiempo su salida como el presidente López Obrador. Yo lo que vi en presidentes que conocí, lo que observé en los últimos 50 años de ver la vida pública, es que los presidentes comenzaban a operar la sucesión ya abiertamente después del 5º año. Y el presidente no, el presidente anticipó todos los mecanismos de la sucesión, con esto de las corcholatas y todo el espectáculo que montó, y las encuestas, y al que le abro la puerta y al que se la cierro, y del que hablo bien, del que hablo mal, las giras con la señora Sheinbaum señalándola, diciendo ella, así, ¿no? Esa foto famosa que ahora la vemos hasta en los autobuses, ¿no? Entonces el presidente ha preparado, digo yo, que cuidadosamente su salida del cargo. Pero eso no quiere decir que no tenga una enorme nostalgia desde ahora por el cargo. Él dice que no. Él dijo ahora en el Estado de México que él no iba a ser ni líder moral, ni autoridad política, ni consejero, muchísimo menos cacique o gran poder tras el trono. No iba a ser Godoy, no iba a ser Richelieu. Él iba a ser un hombre alejado de la vida pública. Y lo dijo con la misma sinceridad con la que yo lo he escuchado decir tantas cosas en su vida política. En su vida personal no, porque esas no las he yo escuchado, pero la sinceridad de su vida política para mí queda en un recuerdo muy vivo, cuando él decía cada vez que podía: a mí que me den por muerto. Y se tiró 3 campañas presidenciales.
o cuando él decía, yo no estoy luchando por un cargo, y peleó por la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, después de haber peleado por el gobierno de Tabasco. En ese mismo tono de sinceridad yo lo escucho cuando dice, yo no voy a ser el caudillo ni el jefe máximo. Aludió al gran Plutarco, ¿no? Voy a ser el jefe máximo. Bueno, ya lo dijo y lo ha dicho en muchas ocasiones y lo ha repetido, pero lleva varios días diciéndolo. No sé si lo que quiere el presidente es convencernos o convencerse. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que lo que quiere son las dos cosas. Ah, bueno, pues muy bien, así no nos equivocamos. Pero sobre todo convencernos. Pues sí, convencernos. Bueno, a mí me tiene convencido. Yo sé que él no se va a meter porque él siempre ha cumplido su palabra. Viene el último año y va a ser un año muy intenso. Muchas tensiones. Muy largo, con muchos resultados, de lo cual tendremos tiempo de observar y comentar. En dos pistas. Claro, por supuesto. Lo que llega y lo que se va. Sí, de hecho, bueno, estrictamente ellos lo que lograron hacer fue un proceso biotecnológico para poder usar el RNA mensajero, que lo habían descubierto desde la década de 1960, para poderlo usar como vacuna, en resumen. Ellos habían estado trabajando desde hace muchos años en esto. De hecho, son varias historias de tragedias porque no recibían financiamiento, no les querían dar para hacer sus investigaciones, andaban haciendo unos experimentos por aquí y otros por allá. Y cuando comenzó la emergencia por COVID, pues voltearon a ver esta plataforma que ellos habían diseñado, que ya la habían ensayado en otras enfermedades, y la adaptaron fácilmente a lo que estaba pasando con el virus de COVID y se pudo desarrollar una vacuna en tiempo récord, ¿no? Sin precedentes. Por eso el premio de Nobel de Fisiología o Medicina se les entrega a ellos por estas contribuciones que hicieron para que se lograra hacer las vacunas de RNA mensajero, que son las de Pfizer BioNTech y la de Moderna. Es decir, es un reconocimiento internacional de la humanidad, pues muy merecido para ambos. Sí, sin lugar a duda estaba en la mira que fuera el Nobel para quienes participaron en los desarrollos de las vacunas contra COVID. Llama la atención que no también fuera la persona que trabajó en los primeros trabajos de las vacunas que usaron la plataforma de la que usó AstraZeneca, Sputnik, CanSino, que son también una tecnología relativamente novedosa que logró escalarse para la producción. Ahorita se lo dieron a esto porque además representa una gran oportunidad, Pepe, para otras aplicaciones de este tipo de vacunas, para el desarrollo más rápido de vacunas y para hacer productos inmunoterapéuticos, para estimular el sistema inmune en contra de cáncer o de algunas otras enfermedades. Entonces, sí podríamos decir que la vacunología se va a dividir en antes y después de las vacunas de RNA mensajero. En conclusión, dirías, Mauricio, ¿es merecido el premio? Sí, pero no totalmente abarcó a quienes lo merecieron, en todo caso, porque estás mencionando otros nombres. Sí, como que se hubiera antojado que fuera para todos los que hicieron contribuciones con vacunas de COVID, pero esta plataforma en particular, que no tiene poca cosa, o sea, son más de 1.600 millones de dosis de estas vacunas, ¿no? Entonces tampoco es que sea poca cosa. Es un premio muy bien merecido. De hecho, desde el año pasado, algunos de los columnistas y de los analistas de este tema, de este premio, habían como reclamado que no se les diera. Y este año pues ya se hace franca justicia, porque sin lugar a duda es un parteaguas y es un gran reconocimiento. Y esperemos que sea el inicio, como digo, de una gran variedad de productos relacionados con esta tecnología que ayuden a combatir enfermedades infecciosas y cáncer y otros tipos de enfermedades.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.